En el registro oficial de la mina Soleim, fechado el 12 de octubre de 1903, hay una línea escrita con letra temblorosa que dice lo siguiente: los hombres que bajaron no fueron los mismos que subieron, y nadie ha querido explicar por qué. Esa frase, enterrada entre columnas de números y turnos de trabajo, fue lo primero que leyó Magnus Halvorsen cuando llegó al pueblo minero de Karvik, en el norte helado de Noruega, contratado como inspector de seguridad por la compañía que había adquirido la mina tras la muerte de su anterior propietario. Magnus tenía 32 años, manos curtidas por años de trabajo en yacimientos de hierro y una reputación de hombre metódico, poco dado a supersticiones. Había visto derrumbes, gas, accidentes que dejaban cicatrices imposibles de olvidar. Pero nunca había visto un pueblo entero mirar hacia la boca de una mina con el mismo miedo con que se mira una tumba abierta. Karvik era un puñado de casas de madera oscurecidas por el hollín, apretadas contra la ladera de la montaña como si buscaran protegerse unas a otras. El aire olía a azufre y a nieve sucia. Los hombres caminaban con la mirada baja, y las mujeres cerraban las contraventanas antes de que cayera la tarde, aunque el sol se pusiera recién a las 4. Nadie hablaba de la mina si no era necesario. Y cuando era necesario, bajaban la voz. El capataz que lo recibió, un hombre corpulento llamado Erik Dahl, tenía ojeras profundas y un temblor leve en las manos que no correspondía a su envergadura. Le mostró los libros de turnos, las cifras de producción, los registros de accidentes. Todo parecía normal hasta que Magnus preguntó por la frase que había leído. Dahl guardó silencio un momento demasiado largo. Dijo que era mejor no darle importancia a los rumores de los mineros. Que el trabajo bajo tierra hacía cosas extrañas a la mente. Que el eco, la oscuridad y el cansancio producían alucinaciones. Pero sus ojos no acompañaban esas palabras. Miraban hacia la ventana, hacia la montaña, como quien vigila algo que podría escuchar. Magnus decidió empezar su investigación como empezaba siempre, con los números. Revisó los registros de producción de los últimos 2 años y encontró algo que le heló más que el viento del fiordo. La producción de mineral se había mantenido estable, incluso había aumentado levemente, pero el número de mineros activos había disminuido en un 11% sin que existiera ningún registro de despidos, renuncias o accidentes que lo explicara. Preguntó por esos hombres. Le dijeron que se habían marchado a otras minas, a otras ciudades, a buscar mejor suerte. Pero cuando pidió las direcciones para enviarles la correspondencia pendiente de sus últimos pagos, nadie supo darle ninguna. Esa noche, Magnus se alojó en la única posada del pueblo, una construcción de troncos con un fuego que crepitaba sin lograr calentar del todo la habitación. La posadera, una mujer viuda de nombre Solveig, le sirvió sopa de pescado y le habló, sin que él preguntara, de un sonido que a veces se escuchaba desde la mina durante la noche. Un sonido como de respiración, dijo. Profunda y lenta, como si la montaña misma inhalara y exhalara. Los mineros más viejos lo llamaban el aliento de la mina, y decían que cuando se escuchaba con más fuerza de lo habitual, alguien no volvía a subir a la superficie. Magnus escuchó todo esto con la cortesía fría de quien no cree en cuentos de pueblo, pero anotó cada palabra en su cuaderno de investigación, tal como anotaba las mediciones de gas o los defectos en las vigas de sostén. Al día siguiente descendió por primera vez a la mina, acompañado por Dahl y por un capataz de turno llamado BJRN. Los túneles de Soleim se extendían como venas oscuras bajo la montaña, iluminados apenas por lámparas de carburo que proyectaban sombras inquietas sobre las paredes de roca húmeda. El aire era denso, cargado de polvo mineral y de un olor extraño que Magnus no supo identificar al principio. Un olor dulzón, casi orgánico, que no correspondía a ningún gas que conociera. A medida que avanzaban, notó algo más, el silencio. No el silencio natural de la ausencia de ruido, sino un silencio que parecía absorber los sonidos, como si las paredes de la mina tragaran el eco de sus propios pasos antes de que llegara a completarse. Los picos de los mineros golpeaban la roca, pero el sonido llegaba amortiguado, lejano, como escuchado a través de agua. En el nivel 3, el más profundo en explotación activa, Magnus encontró algo que despertó su instinto de investigador. Una sección de túnel había sido sellada con tablones de madera y clavos oxidados, sin ninguna marca oficial que indicara por qué. Preguntó a BJRN qué había detrás de esa pared improvisada. El hombre palideció y dijo que era una veta agotada, insegura, cerrada por precaución tras un pequeño derrumbe años atrás. Pero los clavos eran nuevos.
La madera no tenía más de unos meses de exposición al aire subterráneo. Magnus no insistió en el momento, pero esa noche, de vuelta en la posada, revisó los planos originales de la mina que la compañía le había proporcionado. La sección sellada no aparecía marcada como beta agotada. Aparecía marcada, en un plano más antiguo, con una palabra en noruego arcaico que le costó traducir. Cuando finalmente entendió su significado, sintió que el estómago se le tensaba. La palabra significaba, aproximadamente, lugar donde la tierra respira. Durante los días siguientes, Magnus entrevistó a tantos mineros como pudo, con la excusa de completar su informe de seguridad. La mayoría repetía las mismas frases con una uniformidad que resultaba casi ensayada: todo estaba bien. La producción era normal, no había nada extraño que reportar. Pero notó que varios de ellos, al hablar, evitaban mirar hacia el fondo de los túneles. Y notó también que algunos hombres jóvenes, recién contratados, tenían una mirada distinta a la de los veteranos. Una mirada más vacía, más quieta, como la de alguien que ha visto algo que prefiere no recordar pero que tampoco puede olvidar del todo. Uno de esos hombres, un joven llamado Thomas, se acercó a Magnus una tarde cuando nadie más los observaba. Le dijo, en voz baja, que había trabajado antes en la sección sellada, antes de que la cerraran. Le dijo que allí abajo el aire cambiaba de temperatura sin razón, que a veces se sentía tibio, casi húmedo, como el aliento de un animal enorme. Y le dijo algo más, algo que Magnus anotó palabra por palabra, que había hombres que entraban a esa sección y que, cuando volvían a salir, ya no eran exactamente ellos. Magnus preguntó qué quería decir con eso. Thomas dudó largo rato antes de responder que los hombres volvían con el mismo rostro, la misma voz, los mismos recuerdos que contaban cuando se les preguntaba. Pero algo en sus ojos había cambiado. Algo en la forma en que respiraban. Como si hubieran aprendido a respirar de una manera distinta, más lenta, más profunda, sincronizada con algo que no era su propio cuerpo. Esa noche, Magnus no pudo dormir. El sonido del que había hablado Solveig llegó, en efecto, poco después de la medianoche. Un sonido bajo, grave, que parecía provenir de las entrañas mismas de la montaña. Un sonido rítmico, de expansión y contracción, como el fuelle gigantesco de una fragua invisible. Magnus se levantó, se vistió y salió al exterior. La noche estaba despejada, las estrellas brillaban con una nitidez cruel sobre la nieve, y el sonido parecía llegar desde todas direcciones a la vez, como si el suelo entero estuviera vivo. Decidió que debía entrar a la sección sellada, con o sin autorización de la compañía. Al día siguiente, aprovechando el cambio de turno, se internó solo en la mina, con una lámpara, su cuaderno y un pequeño revólver que llevaba más por costumbre que por convicción de que pudiera servirle de algo, contra lo que fuera que encontrara. Llegó al nivel 3, encontró la pared de tablones, y con una barra de hierro, comenzó a arrancar los clavos oxidados uno por uno. El olor dulzón que había notado desde el primer día se intensificó al abrir un hueco lo suficientemente amplio para pasar. Era, ahora lo reconocía con claridad, un olor a carne viva, a sangre tibia, mezclado extrañamente con el aroma mineral de la roca. Al otro lado, el túnel continuaba durante unos 30 metros antes de abrirse en una cámara natural que ninguna herramienta humana parecía haber excavado. Las paredes de esa cámara no eran rectas ni angulosas como el resto de la mina. Eran curvas, orgánicas, cubiertas de una sustancia oscura y ligeramente húmeda que latía, muy sutilmente, bajo la luz de la lámpara. Magnus se quedó paralizado un momento que le pareció eterno. Las paredes se expandían y contraían con un ritmo lento, y con cada expansión llegaba ese sonido de respiración que había escuchado desde la superficie, ahora ensordecedor, envolvente, como estar dentro de un pecho gigantesco. En el centro de la cámara, medio hundidos en la sustancia oscura de las paredes, encontró restos. Herramientas de minero oxidadas, jirones de ropa, y lo que quedaba de al menos una docena de cuerpos humanos, parcialmente fusionados con la materia que cubría la roca, como si la montaña los hubiera absorbido lentamente durante meses o años. Sus rostros, los pocos que aún conservaban forma reconocible, tenían una expresión que no era de dolor ni de terror, sino de una calma perturbadora, casi serena. Magnus comprendió, con una claridad que le heló la sangre más que el frío del túnel, lo que había ocurrido con los mineros desaparecidos. No habían sido despedidos ni se habían marchado a otras ciudades. Habían entrado a esa cámara, atraídos,
guiados o quizás obligados por algo que la compañía y el capataz conocían y ocultaban, y la montaña los había hecho parte de sí misma. Pero entonces recordó las palabras de Thomas. Los hombres que volvían a salir. Los que regresaban con el mismo rostro, pero con una forma distinta de respirar. Un ruido a su espalda lo hizo girar bruscamente. Era Eric Dahl, con una lámpara propia y una expresión que no era de sorpresa por encontrarlo allí, sino de resignación. Dahl le dijo, con una voz extrañamente calmada, que Magnus no debería haber llegado tan lejos. Que la mina había estado así desde mucho antes de que la compañía la comprara, desde mucho antes de que existiera siquiera un registro escrito de su existencia. Que los antiguos habitantes de la región ya hablaban de una entidad que dormía bajo la montaña, algo que no era exactamente un ser vivo tal como los hombres entienden la vida, sino más bien un proceso, un metabolismo geológico que se alimentaba lentamente de quienes se acercaban demasiado. Dahl explicó que la compañía lo sabía. Que había decidido, en lugar de cerrar la mina, gestionar el fenómeno. Ofrecer, cada cierto tiempo, algunos hombres a la cámara, a cambio de que la producción de mineral en el resto de la mina se mantuviera estable, casi milagrosamente pura, libre de los derrumbes y accidentes que afectaban a otras minas de la región. Un pacto silencioso, sostenido durante generaciones, entre la codicia humana y algo que dormía bajo la roca desde tiempos que ningún registro podía datar. Magnus preguntó, con la voz quebrada, qué había pasado con los que regresaban. Con los hombres como los que Thomas había descrito, que volvían con la misma cara pero respirando distinto. Dahl sonrió, y esa sonrisa fue lo más terrible que Magnus vio en toda la investigación. Le dijo que esos hombres no habían regresado exactamente. Que lo que subía a la superficie llevando su rostro y sus recuerdos era una extensión de la propia montaña. Una parte de ella que aprendía a caminar, a hablar, a mezclarse entre los vivos, para observar, para asegurarse de que el pacto se mantuviera, para elegir, entre los nuevos mineros, a los próximos que alimentarían el ciclo. Magnus retrocedió hacia la salida, pero Dahl no intentó detenerlo. Le dijo, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier amenaza, que ya era demasiado tarde para escapar del conocimiento que acababa de adquirir. Que la montaña ya lo había sentido entrar. Que su respiración, ahora, se había vuelto parte del ritmo de la cámara, aunque él no lo notara todavía. Magnus corrió por los túneles, atravesó el hueco entre los tablones, subió por las escaleras de madera hacia la superficie con el corazón golpeando contra su pecho como un animal enloquecido. Llegó a la boca de la mina, respiró el aire helado de la noche, y por un instante creyó haber escapado de lo que fuera que hubiera visto allí abajo. Escribió su informe esa misma noche, con manos temblorosas, documentando cada detalle, cada nombre, cada fecha, decidido a entregarlo a las autoridades del gobierno en la capital, sin importarle las consecuencias para la compañía ni para su propia carrera. Pero cuando terminó de escribir la última línea, notó algo que lo detuvo por completo. Miró el reloj de pared de la posada. Habían pasado casi 3 horas desde que empezó a redactar el informe, y sin embargo, no recordaba haber respirado ni una sola vez de manera consciente durante todo ese tiempo. Se llevó la mano al pecho y sintió que su respiración, ahora que la observaba, era lenta. Profunda. Rítmica de una manera que no reconocía como propia. Se acercó a la ventana. La montaña se alzaba oscura contra el cielo estrellado, y por primera vez desde su llegada a Karbik, Magnus no pudo distinguir si el sonido que escuchaba, ese sonido grave y constante de expansión y contracción, venía desde la mina, a lo lejos, o desde algún lugar mucho más cercano. Mucho más íntimo. Mucho más suyo. El informe que Magnus Halvorsen entregó semanas después a las autoridades fue archivado sin acción alguna, clasificado como delirio provocado por intoxicación de gases subterráneos. La mina Solheim continúa operando hasta el día de hoy, bajo nueva administración, con un historial de seguridad que las autoridades describen, sin ironía, como excepcionalmente bueno. Nadie ha vuelto a preguntar qué fue exactamente de Magnus Halvorsen tras la entrega de aquel informe. Los registros de la compañía indican simplemente que fue reasignado a otra mina, en otro país, y que continuó su carrera con normalidad durante muchos años más. Quienes trabajaron con él después dirían, si alguien preguntara, que era un hombre metódico, silencioso, de una calma inusual incluso en los momentos de mayor peligro bajo tierra. Y añadirían, casi como una nota al margen sin importancia, que tenía la costumbre curiosa de quedarse muy quieto durante largos minutos en el fondo de los túneles,
con los ojos cerrados, respirando profundamente, como quien escucha algo que solamente él puede oír.